que estén todos muy bien. Perdón por el atraso, ¿cierto? Teníamos un pequeño problemita, pero lo arreglamos. Así que mientras se conectan los compañeros, hola, ahí me están saludando, ¿cierto? Mientras vamos a abrir los documentos, ¿cierto? Hoy día les dije que íbamos a terminar brevemente, ¿cierto? Un ratito, unos 10 minutitos, la guía, ¿cierto? Para que aclaren dudas. Y de ahí le vamos a, nos vamos a aplicar al PPT número 2 un ratito. ¿Ya? Así que, ahí me equivoqué. Ya, ahí sí. Ya, ahí estamos. Ya, perdón, chiquillos, ahora sí voy a poner. Estaba admitiendo ahí unos compañeros que estaban afuera. Ya, ahora sí voy a poner compartir. ¿No? Va a comprar una dona y me la voy a comer solo. Ya, a ver, dice, profe, yo tengo una duda en la primera, no sé si la filosofía es algo racional solamente o no, porque al principio dice que sí, y más abajo dice que no. ¿Ya? Eso lo veíamos. Veamos un poquito. Ya, a ver, ¿dónde me perdí? Aquí estamos. Sí, pues vamos a leer el texto, ¿cierto? Espérame un poquito, que aquí tengo abiertas las cosas. Abrí la cuestión de esta semana. Voy a abrir todo. Ya, ahora sí, chicos, perdón. Marzo. Ay, este no es, pues este es el de repaso. Tengo que meter. Estoy puro. Ya me tengo que meter a web para descargarlo. Ya, me preguntaban, chiquillos, por el texto, ¿cierto? De filosofía, ¿cierto? Y la Carla me pregunta si efectivamente eh, la filosofía es algo racional o no. Ya habíamos dicho la semana pasada que íbamos a decir que sí era algo racional, ¿ya? Pero que la razón, chiquillos, no es garantía de que uno vaya a encontrar la verdad, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, de hecho, hoy día, ¿cierto? Aquí está el PPT, aquí está el documento. ¿Ya? Y en la última parte, para aclarar las dudas, chiquillos, aquí habíamos quedado en esto. Y yo lo había mandado a definir algunas palabritas, ¿cierto? Porque ahí nos vamos a agarrar en el texto número. ¿Ya? Entonces, chiquillos, aquí hablaba, ¿cierto? De que, por ejemplo, el filósofo Heidegger nos decía a nosotros que la filosofía, dice, es algo racional, ¿cierto? ¿Ya? Así nos explican a nosotros qué es la filosofía, pero él dice, oye, pero cuando uno responde que la filosofía es racional, al tiro de inmediato uno tiene que preguntar, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es la razón? ¿Cierto? Porque me están diciendo que con la razón yo capto la verdad. Entonces ahora vale preguntar, bueno, ¿y qué es la razón? ¿Ya? Y ahí aparecen un montón de preguntas. Entonces lo que va a decir el autor al final es que si bien la filosofía de chiquillos es un asunto de la razón, ¿ya? No tenemos que confiar demasiado en ella, porque tampoco es garantía de que efectivamente, chiquillos, la razón pueda llegar a conocer todas las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, lo vimos el año pasado cuando hicimos epistemología y vimos filosofía de la ciencia,
¿cierto? Y veíamos que los modelos atómicos, por ejemplo, son un resultado de cómo se van construyendo las teorías científicas que tenemos hoy en día a partir de modificaciones, ¿ya? Entonces, lo que hace la filosofía de chiquillo en el fondo nos ayuda a responder preguntas, pero también siempre nosotros tenemos que tener conciencia de que esas respuestas que tenemos ahí son soluciones tentativas, es decir, que están ahí, ¿cierto? Porque todavía nos han demostrado que son falsas, ¿ya? Y por eso cuando nos preguntamos, según el autor, ¿cierto? La filosofía se debe considerar como un asunto únicamente de la razón, ahí yo le decía, eh, que tal vez, ya ahí usted me puede poner sí o no. ¿Por qué? Porque sí la podemos considerar un asunto de la razón, pero la razón, chiquillos, no es garantía, ¿cierto?, de que nosotros vayamos a conocer la verdad. ¿Ya? Por ese motivo se puede considerar la filosofía un asunto únicamente de la razón. Vamos a poner que sí, pero que la filosofía no es, perdón, que la razón no es garantía de encontrar la verdad. Ya, chiquillos, miren, aquí en esta parte, ¿hay alguna duda con respecto a este texto? Que está difícil, por si acaso, chiquillos, es difícil, ¿ya? Los demás van a ser un poquito menos complejos, ¿ya? Hay ciertos autores, chiquillos, que son difíciles de leer, ¿ya? Y que no lo entendemos, sobre todo en filosofía, ¿ya? Y pasan esas cosas, ¿no? Pues, chiquillos, a la edad que yo tenía, cuando entré a estudiar filosofía, tenía 18 años y habían cosas que no entendía, quizás yo me imagino porque neuronalmente no estaba desarrollado completamente. Entonces, por ejemplo, ahora he vuelto a leer algunas cosas y ahora sí la entiendo y asumo que es por eso, ¿ya? Así que no se asusten, chiquillos, si no han entendido esto, ¿ya? Porque este texto en particular era difícil, ¿ya? ¿Hay alguna duda de ese texto, chiquillos, con respecto a las otras preguntas? Ya, para que avancemos entonces. Chiquillos, miren, aquí yo los mandé a definir, ¿cierto? Un conjunto de términos, ¿ya? La C me preguntan. Ya. ¿Qué dimensiones, aparte de la racional, crees tú que puede formar parte de la actividad filosófica? Es decir, chiquillos, la filosofía a nosotros nos hace pensar, ¿cierto? Y tratar de resolver problemas a través del pensamiento lógico, ¿cierto? Entonces, ahí me están preguntando, ¿qué otras dimensiones, aparte del pensamiento lógico, crees tú que podría formar parte de la filosofía? Es decir, la filosofía de chiquillo. ¿Qué más hace aparte de pensar racionalmente en ciertos tipos de preguntas? Por ejemplo, chiquillos, podríamos decir que la filosofía en cierto sentido nos ayuda a desmentir ciertas ideas, ¿o no? O a reconocer, por ejemplo, también podríamos decir, chiquillos, que la filosofía nos puede ayudar a reconocer nuestra propia ignorancia. También el Benjamín ahí dice, nos lleva a debatir, ¿ya? Entonces ahí tenemos tres ideas, chicos, que nos puede ayudar la filosofía, además de ser un pensamiento racional. Por ejemplo, el Benja nos dice que la filosofía nos puede ayudar a debatir, ¿cierto? ¿Qué más? Podríamos decir que la filosofía, chiquillos, nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos, ¿cierto? Porque de repente tenemos cierta incoherencia en la vida. Por ejemplo, chiquillos, cuando creemos en los espíritus y en la energía, pero no creemos en los fantasmas, siendo que los fantasmas están hechos de sí mismo para ese tipo de energía o de espíritu, ¿no? Entonces es como una incongruencia que hay que tratar de resolver, ¿cierto? ¿Qué tiene el espíritu, la energía, que no tiene el fantasma? ¿Ya? Y que me hace a mí considerar a uno real o no. Entonces, para eso sirve la filosofía. Cuando yo trato de responder a esa pregunta, de decir, a ver, ¿por qué el fantasma no es real y el espíritu sí? Y por decir algo, para decir una imbecilidad, chicos, pero para que entiendan, voy a decir, no, porque los espíritus están hechos de plasma, ¿ya? En cambio los fantasmas no tienen esa característica y por eso ellos no existen y los espíritus, ¿cachai? Y ahí tú ordenaste tu pensamiento, ¿ya? Y tenés más claro eso, ¿ya? Entonces aquí reconocer los límites, le vamos a poner, del propio conocimiento, ¿ya? Cuando uno se da cuenta que no sabe algo, ¿ya? Y además, chiquillos, por último vamos a decir que voy a poner aquí, mire, a desmitificar, por ejemplo, ¿ya? Es decir,
romper mitos. Acuérdense, chiquillos, que los mitos no son historias fantásticas solamente. La palabra mito en griego significa relato, ¿ya? Y nosotros estamos llenos de relatos o historias cotidianas, ¿ya? Que nos hacen pensar de cierta manera y que nosotros tenemos que analizar si son efectivas o no. Ya hemos dicho en clase, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos mencionan, estudia para ser alguien en la vida, ¿cierto? Y por eso todos nos ponemos a estudiar y vamos a la universidad, ¿cierto? Y entonces cuando uno analiza lógicamente eso, me están diciendo que si yo no estudio, pierdo mi condición de ser real, por decirlo, porque fíjese que dice, estudia para ser alguien. Eso quiere decir que si no estudio, soy nadie, ¿cierto? Imagínense. ¿Ya? Entonces, esos son los mitos, chiquillos, que tenemos que romper. Son ciertas historias, relatos, que tenemos que ver si son efectivas o no. ¿Ya? Porque ahora, por ejemplo, ustedes mismos me dijeron el otro día que hay personas que son muy exitosas y que no han estudiado, ¿cierto? Entonces, son alguien en la vida, ¿ya? Y tampoco yo conozco a alguien que por no haber estudiado haya desaparecido, ¿cierto? O que no tenga carnet de identidad porque no ha estudiado, ¿cierto? Ya, por eso, chiquillos, en la C decíamos, ¿para qué puede servir? Nos están preguntando, aparte de pensar, ¿cierto? ¿Para qué más puede servir la filosofía? Ahí tenéis todo eso para debatir, para ordenar los pensamientos, reconocer los límites, desmitificar, aumentar los conocimientos, chiquillos, ¿cierto? Corregirlos, ¿ya? Ya, y para eso, chiquillos, miren, para filosofar, ¿cierto? Teníamos nosotros que utilizar ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque la filosofía de chiquillos tiene como objetivo tratar de ser como una ciencia universal. Ciencia, bien entre comillas por si acaso. O sea, un conocimiento universal le vamos a poner. Y para ser conocimiento universal, chiquillos, la filosofía tiene que usar términos igual que la ciencia. ¿Ya? Porque estamos tratando ¿cómo se llama? De dar una respuesta que sea objetiva, ojalá, ¿ya? Y para eso necesitamos tener ciertos conceptos ya definidos como los que están aquí. Para eso yo nos mandé a definir estas palabras: lógica, ética, subjetividad, empírico, innato y ciencia, ¿ya? Porque van a empezar a aparecer en los textos que vamos a empezar a leer. ¿Ya? Y una última, a ver, chiquillos, bien rapidito para que vayan revisando su tarea. Mire, la lógica puede ser que un área de la filosofía, ¿cierto? Encargada, o bien puede ser relacionado con el estudio del orden de los pensamientos. ¿Ya? Si tiene esa idea ahí anotada, que la lógica tiene que ver con el estudio del orden de los pensamientos. Por ejemplo, chiquillos, la lógica es una ciencia que nos dice cómo tenemos que argumentar. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice, oiga, si tiene casos particulares, no haga conclusiones a partir de eso, porque eso se llama generalizar. ¿Ya? Ya, y así, por ejemplo, chiquillos, cuando hablamos de ética, vamos a hablar de una parte de la filosofía relacionada. Si hay alguien que tiene el micrófono prendido, ¿lo puedo apagar, por favor? Ya. La ética, chiquillos, tiene que ver con... espera, que la... Ahí. Ya, entonces, chiquillos, les decía, después... ahí sí. Ya, la ética, chiquillos, tiene que ver con el estudio del bien y el mal, ¿cierto? Y tratar de definir qué es lo bueno y cómo debemos comportarnos, ¿ya? La subjetividad, chiquillos, tiene que ver con una característica que hace referencia al pensamiento propio de cada uno, ¿cierto? O bien a nuestro pensamiento como ser humano. Eso lo vamos a profundizar después, ¿ya? Empírico, chiquillos, tiene que ver con la experiencia, ¿ya? Y cada vez, por ejemplo, en filosofía, cuando nosotros vamos a hablar de la experiencia, nos vamos a referir a lo empírico, que hace referencia, chiquillos, a la experiencia que uno recoge a través de los sentidos, ¿ya? No a la experiencia de andar en la calle y que me pasó algo y ahí aprendí, no, con la experiencia cualquiera. Ahora usted me está escuchando, ahí usted está siendo empírico, está obteniendo un conocimiento de manera empírica, lo está escuchando, ¿cierto? O lo está viendo escribir. Innato, chiquillos, significa que es parte
de la naturaleza misma de ese ser, ¿ya? Que es parte de la naturaleza misma de ese ser. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, podemos decir, la racionalidad es innata al ser humano, ¿ya? Innato, chiquillos, literalmente significa que nació con, ¿ya? Es decir, el humano nació con la racionalidad, pero vamos a decir que innato porque es parte de su naturaleza, porque no nacemos con la racionalidad, la vamos desarrollando. Acuérdense, cuando uno guaguita al chiquillo es casi un animal, ¿cierto? No tiene razonamiento. ¿Ya? Y ciencia refiere al conjunto de conocimientos, ¿cierto? Ya, y aquí, chiquillo, más que nada, usted me tiene que poner qué cree usted que significa la palabra filosofía en cada una de estas oraciones, ¿ya? No responder, sino que ahí, por ejemplo, pone, profe, cuando usted dice estudio filosofía, quiere decir que va a la universidad o está leyendo filosofía o a un filósofo, ¿ya? Y la filosofía de este proyecto es como el objetivo o los valores de este proyecto, ¿ya? Tengo una filosofía de vida y está diciendo que tengo una forma de vida particular, ¿cierto? Y así va a seguir hasta abajo, ¿cierto? Aquí está hablando de que en cierto siglo nació la filosofía del lenguaje, ¿cierto? Yo les comentaba que era la última parte de la filosofía en donde prácticamente, chiquillos, nos dimos cuenta de que todos los problemas filosóficos que tenemos, en realidad, más que problemas filosóficos en sí mismos, chiquillos, son problemas relacionados con el lenguaje, ¿ya? Y, digámoslo de una manera, chiquillos, la relación que hay entre el lenguaje y la realidad, ¿ya? Porque la mayoría, a ver, chiquillos, miren, la mayoría de las veces que tenemos problemas nosotros para ponernos de acuerdo en algo, tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Con llegar a establecer que es la verdad, lo decíamos también el otro día, el lenguaje cambia la realidad, ¿ya? Entonces, prácticamente, chiquillos, cuando tenemos un problema para determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, no es que tengamos un problema tan ético o científico, sino que más o menos tenemos un problema más de lenguaje para ponernos de acuerdo, ¿ya? ¿Cómo llegar a expresar qué es lo bueno? Porque sí o no, chiquillos, que más o menos todos tenemos en la cabeza una idea de qué es lo bueno, o tenemos ejemplos de acciones buenas. Pero cuando los vamos a explicar nos cuesta, ¿ya? Ahora bien, supongamos que logramos explicar eso, ¿cierto? Escribimos un ensayo sobre la belleza, ¿ya? Pero aún así puede que ese ensayo, chiquillos, no sea del todo convincente para todas las personas, ¿ya? Porque quizás la manera en que expresamos la idea, ¿cierto? No va a ser, por decirlo de una manera, chiquillo, tan como específica para llegar a resolver el problema de la belleza. Ya voy a escribir un ensayo y siempre alguno de ustedes o no lo va a entender o le va a quedar la duda o va a poder hacer alguna crítica a ese ensayo de algo que se pasó, porque es un problema más que nada de lenguaje, ya de argumentación. ¿Ya? Ese es un gran descubrimiento, ¿cierto? La filosofía del lenguaje, como dice aquí, miren, nació en el siglo XX. Ahí que le estoy diciendo una parte de la filosofía que nació en cierta época. Ya, chiquillos, chiquillas, dudas, consultas, algo final de esto. Que vamos a leer una cosita aquí. Ya, y la segunda guía, chiquillos, que viene ahora en abril va a ser más cortita. ¿Por qué? Porque a partir de la otra semana vamos a hacer, por ejemplo, si la guía trae 3 preguntas aquí con alternativa, ¿ya? Las vamos a responder al final de la clase, ¿ya? Onda, por decir una cosa, chiquillos, subo un control cortito a WebClass de 3 preguntas, ¿ya? Usted se va a demorar cuánto, se va a demorar más en entrar a WebClass que en responder, ¿ya? Y ahí vamos a ir sacando, chiquillos, vamos a ir avanzando con la guía, ¿cierto? Vamos a sumar todas las notas y nos vamos a, eh, a alivianar igual un poco el trabajo, porque usted igual se demoran a veces en mandarme la guía y entiendo que es porque tienen harto trabajo que hacer, ¿cierto? En toda la asignatura. Entonces yo me puse a pensar que si estas preguntas que son así cortitas, chiquillos, ¿ya? Y que pueden ser con alternativa, las trabajamos mejor en clase y las vamos desarrollando al tiro, vamos aliviando el trabajo, ¿cierto? Y no se van llevando esta tremenda guía para la casa, sino que, por ejemplo, se van a llevar el puro ítem de lectura, ¿ya? Y ahí me mandan los ítems de lectura nomás y estas cositas, por ejemplo, las pongo en forma alternativa y las vamos a ir llenando
A partir de la semana que viene, sí, chiquillos, ¿ya? Ya, démosle, ya, esa es una cosita que se me ocurrió, y en relación a esto, por ejemplo, chiquillos, ahora vamos a ver. Ya. Esto que está aquí. Déjenme, para los que tengan Webflash, si lo quieren subir, lo voy a subir al tiro. Mira, si se sube un texto. Voy a subir este PPT. Le vamos a poner que es de cuarto. Y le vamos a poner que es de abril. Ya, chiquillos, hoy día vamos a ver esa parte de que le decía de que la filosofía usa ciertos elementos. Ya, ahí está subido por si acaso, ¿no? Ya, ahí mire, quedo con ese nombre, chiquillos, para que lo busquen después ustedes en Webclass, ¿cierto? Mire, filosofía, guía, cuarto medio, abril. ¿Ya? Que es esta mismita. Chiquillos, pregunta, ¿han visto la película The Truman Show? ¿Han visto la película de Truman Show? Mire, la voy a poner aquí. Si no, vamos a ver un resumen. Porque se suponía que si no había, chiquillos, ¿cómo se llama esto? Si no hubiera habido pandemia, por ejemplo, esta semana hubiéramos empezado a ver esta película. ¿Ya? Y después, chiquillos, por si acaso, siempre que vemos una película en filosofía, venía una prueba o un trabajo de la película. ¿Ya? No era que vamos a ver una película porque el profe quiere vacaciones, no, de hecho, yo soy súper pesado para ver películas en el colegio porque la voy pausando, le voy dando datos de los actores, cómo grabaron las escenas y todo eso. ¿Ya? Ya, chiquillos, ninguno de los presentes ha visto esta película. Ninguno, nadie, cero. Ningún valiente. Yo he visto solo el inicio, no sé de qué es. Ya. Chiquillos, el show de Truman, ¿ya? O The Truman Show, es una película que está protagonizada por este actor noventero, ¿cierto? El señor Jim Carrey, ¿ya? No es una comedia como estamos acostumbrados a verlo él, sino que es una especie de drama, ¿ya? ¿En qué consiste este drama, chiquillos? En que Truman es una persona, ¿ya? Que vive dentro de un reality show en donde él es el protagonista, ¿ya? Es un reality show, chiquillo, a nivel mundial, es el programa de televisión más visto en el mundo, ¿ya? En donde resulta que la particularidad es que todos son actores, menos Truman, ¿ya? Él es el único que no sabe que está metido en un reality show con cámaras escondidas, ¿cierto? Y donde le ponen actor y le van armando una historia y todas las personas lo ven, ¿ya? Entonces, ahora, como no vamos a poder ver obviamente la película, chicos, vamos a ver este videíto que puse aquí, que no lo puedo incrustar en el, ¿cómo se llama? En el PPT, pero usted obviamente lo puede copiar, ¿cierto? Se lo lleva aquí, lo pegamos, ¿ya? Y vamos a ver, después de estos comerciales, ¿cierto? Vamos a ver este pequeño resumen de la película, ¿ya? Les voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre... Ahí está. Ese personaje, chiquillos, que nosotros vemos ahí, se supone que es el director del reality. ¿Ya? Pongan atención, chiquillos, porque aquí un personaje nos va a resumir la historia de Truman, ¿cierto? Y de ahí yo les voy a comentar por qué estamos hablando de él, ¿ya? Become bored with watching actors give us phony emotions. Oh my God. Here with the dogs and the garbage and the fucking last month's newspapers blowing back and forth. Dinosaurs never existed. And even if they did, I don't transform into one. We're tired of pyrotechnics and special effects. Oh. There's nothing fake about Truman himself. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, The Truman Show,
la película que creó su propio síndrome, el síndrome de Truman Show. Una locura. Esta es la historia de Truman. Good morning. Un tipo común y corriente que vive en un pequeño pueblo, que trabaja en una aseguradora, que compra la revista, arma la cara de una mina con revistas y vive muy contento con el elenco de personajes secundarios. Y ellos son Hannah como la esposa de Truman, Marlon como el mejor amigo de Truman, la madre como la madre de Truman, estos tipos como los vecinos de Truman, el perro como el perro que no es de Truman y los mellizos pelados como los que están cerca del trabajo. De niñato Truman siempre fue muy curioso y quiso conocer el mundo, pero siempre algo se lo impidió. El padre, un perro, hasta una maestra ortiva. I like to be an explorer. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. Y para colmo, su padre se muere en un viaje en un bote, así que Truman le empieza a tener miedo al agua, la salida más directa del pueblo. Un garrón. Igual no son todas malas noticias para Truman, porque ya de grande conoce a su esposa, que si le ven cara conocida es porque vieron Ozark. Y si no vieron Ozark, se las recomiendo porque es buenísima. En fin, se casan, consigue un trabajo y vive muy feliz. Y todo marchaba relativamente bien en la vida de Truman, hasta que empieza a marchar relativamente mal en la vida de Truman. El campamento es el fin de semana. Tienes un potencial increíble. Cuando empiezan a pasar cosas raras, se cae un tacho de luz del cielo, la lluvia no sale completa, la radio relata todo lo que hace Truman, el ascensor no está terminado, los autos dan la vuelta a manzana una y otra vez. There's the tinted beetle. Yes. Y además su esposa hace publicidades en la casa. It's a chef's pal. It's a dicer, grater, peeler all in one. Never needs sharpening, dishwasher safe. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua. No artificial sweeteners. What are you talking about? Y además ve a un indigente muy pero muy igual a su padre, pero que al toque unas personas se lo llevan. Todo muy raro. A todo esto, Truman sigue con ganas de irse a la mierda, pero siempre pasa algo que se lo impide. No hay vuelos, se rompe el colectivo, hay mucho tráfico o el camino está cortado. Truman no se puede ir, ni se va a ir nunca, porque la vida de Truman es una mentira. A mí también me parece mentira. Porque es el protagonista de un reality show. ¡Ah, sí! Cagaste de risa. La vida de Truman es un reality show creado por Ed Harris, que tiene su estudio ahí en la luna. Y es el reality show más exitoso del país porque están todos viéndolo todo el tiempo. El tipo arrancó con el reality cuando Truman estaba en la panza de la madre y parece que le metió una cámara dentro de la madre, loco de mierda. Y a partir de ahí no paró nunca de filmarlo, hasta construyó toda una ciudad que sirve como estudio de televisión y todos los que viven ahí son actores y actrices. Todos actores y actrices. La única que se animó a decirle la verdad a Truman fue Silvia, una piba que conoció de joven y que se enamoraron. Y como la piba se enamoró posta a posta de Truman, le quiso decir la verdad. Everybody knows everything you do. They're pretending, Truman. Do you understand? Everybody's pretending. Todos saben lo que haces, todos fingen. Esa es la mejor forma que encontraste de decirle a un tipo que está metido en un reality show. It's fake. It's all for you. ¿Por qué tan enigmática? Decirle, Truman, estás en un reality show, o no sé, algo más simple. La cosa es que a la piba la echan a la mierda. We're moving to Fiji. Por eso Truman tiene tantas ganas de ir a Fiji, y esa es la piba que Truman arma con las revistas. Y una vez que sabemos que está en un reality, nos empezamos a hacer preguntas que jamás encontrarán respuesta. Si Marlon es el amigo de la infancia, ¿significa que él también está trabajando en ese reality desde chico, o cambiaron de actor en el medio como con la montaña en Game of Thrones? La actriz que hace de la esposa tiene que vivir todo el tiempo en el estudio, no tiene una vida, una familia, un esposo de verdad. El resto de los actores viven ahí, porque digo, el estudio es bastante grande, no creo que vayan y vuelvan todas las mañanas. Mom, is it that? Sí, esta nena es tan boluda como para decir eso en voz alta. No pasó nunca que un nene, compañero de la escuela, le haya dicho, che chabón, vos sos un protagonista de un reality. ¿Cómo pudo haber un descuido tan grande como este? ¿Qué pasaba si se le caía el tacho en la cabeza a Truman? ¿Moría en vivo? Además, ¿qué carajo iluminaba ese tachito de mierda si el estudio es gigante? ¿Es legal hacer todo esto? ¿Esta es la mejor película de Jim Carrey? Todas esas preguntas jamás encontrarán respuesta, ¿está claro? Okay, polilla. Bueno, la última sí. Creo firmemente que esta es la mejor película de Jim Carrey, por lejos. Yo quiero que ustedes se pongan una mano en el corazón y con la otra escriban en los comentarios cuál es su favorita de Jim Carrey y por qué de Truman Show. Y ya que están por esa zona, metan una suscribida al canal y una me gusteada al video y una campanada a la campanada. Y síganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter.
Sigo. En un momento quisieron pararle a Truman las ganas de irse a la mierda y por eso fingieron que el padre volvía. Y en otro momento le pusieron una esposa nueva para que Truman empiece una vida nueva. Pero a Truman no lo para nadie y se quiere ir a la mierda. Y como con todo lo que pasó es medio consciente de que lo están controlando, se hace el boludo y se esconde en el sótano. Y ningún operador, ni el mismísimo Paul Giamatti, pudieron ver dónde se fue. Todo el pueblo lo busca, todos salen a la calle a buscar a Truman, pero Truman no está ahí. Truman está en el mar escapándose con su barquito y a pesar de todos los intentos que hacen para voltearlo, no lo pueden parar. Al final Truman llega a la pared del estudio y no entiende una mierda. ¿Qué es esto? ¿El cielo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piensa Truman. Encuentra una puerta, la abre y ahí le habla por primera vez Ed Harris. Who are you? I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions. Say something, goddammit. You're on television. Y a pesar de todo lo que le dice, no lo puede convencer a Truman. No me chupas un huevo. Que se va. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Hay cosas. Ya, hasta ahí, chiquillos. Ya, ¿cacharon que se trataba la película, cierto? Voy a cerrar aquí. Vamos a volver acá. Ya, pregunta, chiquillos. Tengo dos preguntas sobre este video. ¿Ya? Uno, está abierto el chat, está abierto el micrófono, chiquillos. ¿Por qué Truman, chiquillos, no se daba cuenta de lo que pasaba? ¿Creen ustedes? ¿Por qué no se daba cuenta Truman de que está en un reality? Porque parecía tan real. Porque parecía tan real, ¿cierto? ¿Qué más podríamos decir? Porque era todo muy real, dice la Carla, ¿cierto? Podríamos, chiquillos, decir algo del ser humano en particular. ¿Cómo es el ser humano, chiquillos, con la realidad que le toca vivir? La cuestiona, la acepta. ¿Ah? ¿Qué podríamos llegar a concluir? Digamos. Que le suplantaron recuerdos falsos. ¿Cierto? Y está, mire, dice, está su familia ahí, el ser humano se conforma con toda su realidad. ¿Cierto, chiquillos? Y es por eso, ¿ya? Porque nosotros, hagamos el ejercicio. ¿Cuántas cosas nos han contado, chiquillos, en historia universal, el tío Carlos, ¿cierto? La profe María Teresa, y que nosotros no hemos ido a verificar si fue así o no? Casi todo, ¿no? Ahora mismo llego yo, chiquillos, y les digo, chiquillos, filosofía, en griego, filo, amor, sofía, sabiduría, amor por la sabiduría. ¿Será verdad o no? ¿Alguien lo buscó? ¿Alguien buscó si filosofía significaba amor por la sabiduría? ¿O me creyeron? Yo la acabo de sacar. Yo soy profe. Supongo que me creyeron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque soy profe, ¿cierto? Porque ustedes asumen que fui a la universidad. ¿Le he mostrado el título a alguien o no? ¿Qué pasa si no fui a la universidad, chiquillos, soy un chanta? Ya, obviamente no, porque ya me lo pidieron por atrás. ¿Ya? Pero como dice ahí la Carla, chiquillos, el ser humano se conforma con su realidad, están sus amigos ahí, su familia, ¿ya? Y por eso, de hecho, en una parte, cuando el director del programa de televisión le preguntan, le hacen esta pregunta, señor, ¿por qué usted cree que Truman no se ha dado cuenta en estos 35 años de que está metido? Y él dice eso, dice, no, lo que pasa es que el ser humano es un animal de costumbre, ¿cierto? Y jamás cuestiona la realidad, sino que siempre termina por aceptar. ¿Ya? Ahora ven, chiquillos, la pregunta que les tenía, les dije dos. ¿Por qué creen ustedes que Truman no se rinde? ¿Saben por qué, chiquillos, Truman empezó a... Les voy a responder otra cosa y a lo mejor ahí me van a poder responder. ¿Ya? Truman, chiquillos, empezó a sospechar de que algo raro pasaba cuando empezaron a suceder un montón de cosas extrañas. Se cayó, ¿cierto?, el foco del techo. ¿Qué más pasaba? Nos contaban ahí, había un ascensor que no estaba armado, ¿cierto? En la radio cuando iba manejando iban diciendo todo lo que iba haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, dobló por Conchitoro y el justo había doblado, ¿cierto? Se detuvo y el justo había parado, ¿ya? Entonces él empieza a sospechar que hay algo, ¿ya? Una vez que Truman, chiquillo, sospecha que hay algo raro, no se rinde, ¿ya? ¿Por qué?
Porque esa, chiquillos, es la actitud que tenemos que tener nosotros, ¿ya? Frente a la vida y que yo les he enseñado. ¿Sí o no? ¿Qué les enseñé, chiquillos, con el truco de magia? Les dije, la vida es como un truco de magia, ¿ya? Hay cosas que están operando aquí encimita y que nosotros no vemos lo que está debajo de ella, ¿ya? Debajo del velo. Acuérdense, chiquillos, que los griegos hablan de descubrir la verdad, ¿ya? En cierto sentido, chiquillos, nosotros también podríamos ser Truman, ¿ya? Cuando nos vamos dando cuenta de que las autoridades, por ejemplo, no, a ver cómo lo digo, sin herir a nadie. Cuando las autoridades, chiquillos, no o justifican las cosas, porque no sé si ustedes vieron el otro día que a propósito de que en Chile tenemos casos muy altos de vacunaciones y todo eso, que a pesar de que tenemos muchas vacunas, ¿cierto? Tenemos muy altos contagios de COVID, ¿cierto? Entonces el otro día unos diarios de prestigio internacional, chiquillos, ¿ya? El New York Times, el Washington Post, ¿cierto? Y varios ministros, primeros ministros que son presidentes de Europa, se refirieron a Chile como el caso, ¿cierto?, analizar en donde a pesar de que estamos todos vacunados, tenemos alto contagio. ¿Por qué? Porque no hemos tenido las medidas necesarias. La gente está yendo a trabajar, todo apretado en el metro, ¿cierto? Para ir a trabajar basta con sacar un permiso nomás, las empresas están cambiando de rubro, ¿cierto? Ahí la Carla también dice porque somos porfiados, ¿cierto? Y se supone que uno no puede salir a comprar al negocio, tiene que pedir un salvoconducto, o sea, podéis salir 2 veces nomás, y uno igual sale, ¿cierto? Va más, como 3 veces a comprar, vais casi todos los días a comprar, ¿cierto? Hacen ver que la realidad, pone ahí Sebastián, vamos a leer, miren, hace ver que, si no me ha llegado todavía en el compu el mensaje, me llegó aquí. Aquí dice, hacen ver la realidad de que hay muchas personas vacunadas, pero los contagios del día del día a día son otras. Es como una falsa realidad, exactamente. Y entonces, chiquillos, fíjense que diarios internacionales de prestigio mundial analizaron nuestro caso y cuando le preguntaron a nuestro ministro de Salud sobre esos datos que tenían estos diarios, él les bajó el perfil. Que eran mentirosos, ¿cierto? Que no conocían nuestra realidad porque ellos estaban de afuera. Y después, chiquillos, al otro día el Washington Post puso otra publicación, ¿cierto? Para desmentir a nuestro ministro de que no, de que aquí están los datos, de que pueden visitar las siguientes páginas, que ahí está toda la información que subieron. Entonces, si se van dando cuenta, chiquillos, esta cuestión es como Truman. Todos somos Truman. ¿Por qué? Porque aquí, si nosotros no tenemos acceso al Washington Post, ¿cierto? Ni a esos diarios internacionales, estaríamos creyendo que tenemos todo bien controlado, ¿cierto? Es más, aquí, chiquillos, ustedes pueden ver que se vive justificando, ¿cierto? Y jamás se asumen errores, ¿ya? Todo está bien aquí en Chile, según la máxima autoridad. Entonces, por eso, chiquillos, partíamos de esto, ya sé que nos quedan 4 minutitos nomás, ¿ya? Pero yo partía la clase con el asunto de Truman, ¿ya? Porque como dice aquí, miren, voy a poner en la parte de la izquierda el marcador. Fíjense, chiquillos, que dice, la filosofía, ¿ya?, es un saber que se produce cuando las personas movidas por el asombro o la duda, ¿ya?, reflexionan de modo crítico y riguroso sobre cualquier cuestión importante, ¿cierto?, para el ser humano. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo aquí, chiquillos? Miren, por eso yo les preguntaba, oye, ¿por qué Truman, chiquillos, no se rindió? Porque el compadre se asombró. Y una vez, chiquillos, que uno se asombra, es imposible detenerse de querer buscar la verdad. ¿Ya? Eso fue, como dice ahí, mire, la filosofía de chiquillos parte, fíjense muy bien, ¿ya? Y eso le iba a preguntar, por ejemplo, en la actividad, que es el asombro, chiquillos, lo que lleva a la filosofía, ¿ya? No es la capacidad del pensamiento crítico, tú te tienes que dejar sorprender por la vida, no confiarte de ella, como se confió al principio Truman y aceptó todo lo que veía.
¿ya? Esa es lo que tiene que hacer la filosofía, chiquillos. Las personas, dice, parten movidas por el asombro. El primer filósofo, chiquillos, que se llamó Tales, el compadre, se asombró de que el mundo estuviera tan ordenado, de que existieran estaciones del año, otoño, invierno, primavera, verano, ¿cierto? Los estados del agua, sólido, líquido, gaseoso, ¿cierto? Que hayan unos animales que se comen a otros, ¿cierto? Hay unos animales que comen plantas para que crezcan y una vez que crecen sirven de alimento para los depredadores. Parece que está todo ordenado. Eso, chiquillos, fue lo que asombró a Tales de Mileto, ¿ya? Y que lo hace preguntar si dice, wow, oye, loco, y tengo dos opciones, dice él. O inventó un dios toda esta cuestión y la hizo así de ordenada, o no sé quién puede haber sido. A ver, me voy a poner a investigar porque esta cuestión, no creo, él dice que hayan sido los dioses porque todos dicen que fueron ellos, ¿ya? Y no sé cuál de todos fue, po. No tengo cómo demostrar que fue este dios, que fue Zeus y no Marduk, ¿cierto? Entonces, él se asombra y dice, oh, esta cuestión está toda ordenada. Y de hecho, chiquillos, la palabra cosmos, que significa universo, cuando tú lo traduces al español en griego, significa orden, ¿ya? Entonces Tales de Mileto dice, oye, este cosmos, este orden, ¿cómo fue que se ordenó? ¿Ya? Y ahí, chiquillos, es donde él empieza, a través de ese asombro, del darse cuenta, decir, ya, cabrón, miren, está todo esto ordenado, no nos habíamos dado cuenta. Vivíamos nomás el día a día y no nos habíamos dado cuenta que esta cuestión está toda ordenada, y que el orden que tiene esta cuestión se puede descubrir a través de la razón. Yo tengo que empezar a analizar nomás y darme cuenta de que si agarro el agua y la meto en el frío se va a congelar, ¿ya? Y que no, el hielo no es un invento de Odín, ¿cierto? El dios de los vikingos, sino que esta cuestión es simplemente un estado más de la naturaleza. ¿Cachai? Entonces, por eso, mis queridos estudiantes, como ahí también nos estaba mencionando el compañero, nosotros vivimos en una burbuja, ¿ya? Es como si viviéramos una burbuja de la cual debemos salir e investigar, ¿ya? Y por eso, chiquillos, la forma de salir e investigar la vamos a ir viendo en las clases que vienen, ¿ya? Porque a partir de ahora vamos a empezar a tratar este tema que dice ¿por qué y para qué sirve la filosofía? Y vamos a leer un texto de Platón muy cortito, que se llama El mito de la caverna, y que también, chiquillos, se parece a la historia de Truman Show. Yo creo que de hecho la persona que inventó la película de Truman Show debe haber tenido una lectura, ¿cierto?, con el mito de la caverna de Platón. Entonces se le ocurrió hacer esta película que es bastante parecida. Ya, chiquillos, dudas, consultas, preguntas. ¿No? Ya, en resumen, hoy día matamos la guía, la pueden ya empezar a enviar, los que la enviaron y tenían algo malo, le ponen ahí, profe, la reenvío porque la otra tenía esto malo, ¿cierto? Y empezamos a ver ya, chiquillos, que por qué y para qué necesitamos filosofar. ¿Ya? Que necesitamos primero que todo asombrarnos y estar atentos a que somos Truman y que hemos aceptado una realidad que tenemos que empezar, chiquillos, a cuestionarla para lograr entender. ¿Ya? Ese es el resultado, chiquillos, del saber filosófico, ¿ya? Produce como resultado, ¿cierto?, un saber un poquito más concreto, ¿ya? Como cuando filosofamos cualquier cosa, siempre se nos aclara un poquito más la película sobre eso, ¿cierto? Ya, muchachos, un abrazo para todos, que estén muy bien, nos estamos viendo la próxima semana.